Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella tarde de hoy. Estamos a miércoles 22 de abril del 2020. Saludo de una manera muy especial a todos los amigos de este ministerio, los que me siguen en la plataforma de Facebook, los que me están viendo a través del canal de YouTube Evangelista Gary Lee. Estamos más bendecidos que nunca, como siempre, aquí al pie del cañón. Quiero que me pongan mucha atención todos los que me están viendo en Latinoamérica, cualquier lugar del mundo. Siempre estoy orando y pidiendo a Dios que ilumine al pueblo de Dios, que en este momento extraordinario que vive la iglesia pueda ponerse, como dicen en México, las pilas y buscar a Dios de todo corazón. Como decía el profeta Isaías, tremendo profeta de Dios, 745 años antes de Cristo: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Capítulo 55, versículo 6. Hay un problema serio. Bueno, hay realmente tres problemas muy grandes y muy serios con los cristianos de hoy. Y yo tengo muchos años predicando estos temas, pero creo que en el tiempo de hoy, en el día de hoy, este tema es más relevante que nunca. Vivimos en un tiempo final, la recta final. Cristo ya viene por su pueblo. Estamos contemplando el cumplimiento de las señales. La plataforma de las profecías se están cumpliendo. Estamos ya viendo que en cualquier momento el Señor vendrá por su pueblo. Y hay tres grandes problemas. Los cristianos tienen tres grandes problemas hoy. Hay muchos problemas, por supuesto, pero en mi humilde apreciación, los cristianos de esta era contemporánea tienen tres grandes problemas. El primer problema es el problema de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. El profeta Oseas decía en su pequeño libro, miles de años atrás, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece, dice Dios, porque le falta conocimiento. Es más, en los primeros dos versículos, el profeta Oseas dice, Jehová contiende con los moradores de la tierra, y dice, porque no hay conocimiento de Dios sobre la tierra. Yo me convertí hace casi 50 años atrás, y en mi generación, desde que me convertí, empecé a empaparme de la palabra de Dios, leer la Biblia, orar, ayunar, consagrarme y meterme constantemente en la bendita palabra de Dios. En mi generación, allá por principios de la década de los 70 del siglo pasado, no había tantas ayudas, ni comentarios, ni tanta facilidad de información. Sin embargo, nosotros buscábamos al Señor, doblábamos rodilla y constantemente leyendo la sagrada palabra del Señor. Y aún en el día de hoy, con tantas ayudas y comentarios y tanta accesibilidad a la palabra, con tanta facilidad, tenemos, y lo digo con tristeza, lamentablemente, una generación cristiana que carece de conocimiento. ¿Por qué no decirlo? Y no estoy ofendiendo a nadie, pero tenemos millones de llamados cristianos que son ignorantes en las escrituras. Por eso tal vez es que están en las iglesias falsas. Por eso es que están de miembros en grandes congregaciones donde no se predica el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y esto es triste. Este es uno de los grandes problemas que tiene hoy la iglesia de Jesucristo. Falta de conocimiento. Es posible que tengan mucha educación, están graduados con hasta doctorados en divinidad, en otras áreas, pero en cuanto a la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, no tienen conocimiento de la escritura. Y yo creo que en este tiempo debemos de estudiar la palabra más todavía en el tiempo que estamos viviendo. Óyame, Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y David decía 3000 años atrás, el salmista de Israel, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, no hay nada como ella. Y si los líderes del mundo, los gobernantes leyeran la Biblia, sabrían perfectamente bien qué es lo que está pasando en este momento. La pandemia, los terremotos, el ecumenismo, la apostasía, las herejías, el temor, la ansiedad, el pánico, la histeria que está cundiendo, los rumores de guerra o las guerras presentes y tantas otras cosas. Sabrían perfectamente bien que esto está en la escritura, profetizado por el Señor miles de años atrás. No hay conocimiento de Dios sobre esta tierra, dice Dios. Capítulo 4 del libro del profeta Oseas. Este es uno de los grandes problemas, grandes problemas. Por eso es que, como dije hace un momento,
van personas a estas iglesias donde se andan enseñando doctrinas falsas, herejías, son miembros allí, están sentados allí y están tragando veneno constantemente. Tenemos ahora una retragila de falsos predicadores, de hombres que no tienen cimiento escritural, no tienen doctrina bíblica, no están enseñando, como decía el apóstol Pablo, la sana enseñanza o la sana doctrina. Pablo lo dijo, está en la Biblia. Le dijo a Timoteo y le dijo a Tito que enseñaran la sana enseñanza. Y hoy en día no tenemos esto. ¿Y por qué? Porque la gente no quiere lo que es sano, lo que es bueno, lo que es saludable. Quieren cosas raras, revelaciones nuevas, aberraciones carismáticas, cosas diferentes, extravagantes, misteriosas. Y por eso es que el apóstol Pablo decía en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 que en los últimos días, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso es que nuestras iglesias están invadidas de tantas doctrinas de demonios. Politeísmo, panteísmo, sincretismo, gnosticismo, elitismo, montanismo, universalismo, ecumenismo. La iglesia está saturada, llena, repleta de todo esto que ha permeado nuestras congregaciones. Los últimos 30, 40 años hay una cantidad de falsas enseñanzas y la gente va a estas iglesias y las llenan a total capacidad. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra. No pretendo saberlo todo, pero tengo la Biblia, la palabra del Señor, que es nuestra guía. Y usted debería leer la Biblia, escudriñar la Escritura. Usted que me está viendo en cualquier lugar de Latinoamérica o cualquier esquina del planeta Tierra, empiece a leer la Biblia. Si usted está en una iglesia donde están enseñando algo que no va conforme a la palabra, salga corriendo de allí, aleluya. Salga huyendo de ese lugar. Y busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, que se predique el poderoso evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Busque una iglesia donde se predique que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con fuego y Espíritu Santo y que Cristo viene otra vez. Estos son los 4 pilares de la iglesia pentecostal evangélica. Sí, hermano, amamos a todos aquellos que me están viendo. Mis amigos católicos, les amo en el amor del Señor. Y yo sé que muchos de ustedes aman a Dios, por supuesto. Te estamos tratando de enseñar que la salvación no está en ninguna iglesia. Está en lo que dice la palabra. Está en la persona maravillosa de mi Señor Jesucristo. Ninguna iglesia salva. Solo Jesucristo salva. Que vino y dio su vida en la cruz del Calvario 2000 años atrás por nosotros y derramó su bendita sangre. Pero esto está sucediendo hoy de tanta gente que están confundidas, están engañadas, están decepcionadas, desilusionadas. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios sobre la tierra. 3 grandes problemas del cristiano. Número 1, no hay conocimiento de Dios. Qué tristeza. A veces yo me encuentro con grupos de pastores. Me siento con 100 de ellos, 200 de ellos, y les hago preguntas básicas, elementales, y la gran mayoría no pueden contestarme. Hablaba más temprano con el pastor Fidel Portillo, mi gran amigo, lo amo mucho, es un amigo de verdad, y me decía que hay lugares en Centroamérica donde hay pastores que son humildes y sencillos, que no tienen conocimiento, que se están tragando el cuento de el pelo en la Biblia. Hágame el favor, el pelo en la Biblia. Esto es lo que está pasando hoy en día. Están igual que aquellas personas que ven que una estatua brota lágrimas o que una tortilla está flotando en medio de un lago y aparece la imagen de un santo. Estos son tiempos de engaño. Iglesia, abre tus ojos. Jesús mismo dijo en Mateo 24, si es posible, el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. Todo esto sucede y ocurre porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo perece, dice Dios a través de Oseas, porque no hay conocimiento. 3 grandes problemas del cristiano. Número 1, la falta de conocimiento. Número 2, la falta de discernimiento. Muy diferente al problema número 1, porque el problema número 1 viene a raíz de que no se estudia la palabra, no se escudriña la Biblia. Segundo, el problema de la falta de discernimiento son aquellos millones que nunca buscan a Dios, no oran, no tienen una relación con su Salvador, y como no tienen una conexión espiritual, son fácilmente engañados.
La Biblia dice: probad los espíritus si son de Dios o no. Y hay muchos espíritus que son del mismo diablo. Satanás se disfraza de ángel de luz, dice la Escritura. Óigame, de nuevo voy a lo que dijo Jesús en Mateo 24. Si es posible, el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. El engaño es grandísimo en el día de hoy, es garrafal. Y hay millones, tal vez ustedes que han sido engañados, no tienen discernimiento. En las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, televisión, en la radio, se escuchan tantas cosas hoy en día. Opiniones diferentes, conspiraciones, fulano, mangano, perencejo, el doctorado en divinidades, el hermano en Cristo, el profeta, el apóstol. Hay una retragila de personas que hablan y cacaraquean y dicen esto y lo otro y no dicen nada con base bíblica. Simplemente están allí hablando por hablar. La mayoría de ellos lo que quieren es un poco de fama, nada más, que se les reconozca. Pero si usted no tiene discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, el diablo lo va a engañar. ¿Por qué? Porque Satanás imita muchas de las cosas de Dios. Por eso hace falta tener discernimiento espiritual. Ahora, ¿cómo llega el discernimiento? Doblando rodillas, buscando al Señor, consagrándose, presentando ayunos. Esto es importante. Una relación espiritual con Dios. Si usted se la pasa constantemente viendo televisión, entretenido en la carne, si usted es de esos cristianos que no busca a Dios constantemente, no canta salmos ni alabanza, ni asiste con frecuencia a la iglesia, usted va a ser un cristiano carnal. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Yo te estoy hablando con todo mi corazón. Hay millones de personas que son engañadas, seducidas por cuentos. Las redes sociales están llenas de mentiras, de falsas noticias. Este ministerio, hace 5 años comenzamos a compartir la noticia. Dios me indicó, yo empecé a compartir la noticia con una perspectiva bíblica y profética. Pero soy muy cauteloso, muy cuidadoso. Yo corroboro una información con fuentes fidedignas como 10, 15 veces. Jamás voy a compartir una noticia que no tenga fundamento, que no sea verdadero, que no sea confirmado. Y hay muchos rumores por ahí. No comparto rumores. Te doy la información como es y te la doy con una perspectiva bíblica y profética. Empecé hace 5 años y ahora muchos están haciendo lo mismo. Felicidades, qué bueno. La iglesia de Jesucristo hoy en día tiene que entender que los predicadores somos los que tenemos la voz de Dios para el mundo. En el hebreo la palabra naboy significa portavoz de Dios. Yo no soy un profeta, pero traigo la profecía de la Biblia, traigo la palabra de Dios. Y en este tiempo la iglesia necesita tener discernimiento espiritual, discernir. Usted escucha, por ejemplo, cuántas opiniones ahora sobre COVID-19. No que yo tengo la solución, que yo tengo la medicina, que yo tengo la vacuna. Ahora han aparecido como 10,000 médicos diferentes, desde República Dominicana hasta Argentina, Brasil, Suecia, la China. Todo el mundo opina, todo el mundo es un experto y un médico. Mire, por favor, usted tiene que tener discernimiento hoy en día. Y como hay tantos predicadores diciendo barrabasada y tontera y media, necesita tener discernimiento para saber quiénes son los siervos de Dios. Ahora hay ciertas características también. El corazón, la sencillez, la humildad, la información, el conocimiento de la palabra. Fíjese bien, los 3 problemas de la iglesia del cristiano hoy. La falta de conocimiento. Y hay muchos que predican sin conocimiento. Predican puras sandeces. Hay mucha gente que habla y habla y habla. Hay personas que están en las redes, se llaman hermanos. De hermanos no tienen absolutamente ni un pelo. Son personas puestas por el mismo diablo. Son personas con sus conciencias cauterizadas, sus corazones entenebrecidos, que lo que hacen literalmente es traer confusión, disensión y traer maldad. Y son personas literalmente con objetivos malos y están confundiendo a las masas. Ahora tenemos, por ejemplo, en esta gran pandemia, dígame la verdad usted, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste en las últimas 4 o 5 semanas a un apóstol hablar?
de estos llamados apóstoles, ¿no? O de los grandes profetas. Porque al principio todos profetizaban y muchos decían, esto es lo que va a pasar. Incluso había uno por ahí diciendo, yo decreto que se acaba el COVID-19, decreto que lo deshago. Y con la autoridad, ¿qué autoridad? El mundo vive los últimos días, está en la palabra, es profecía, es falta de conocimiento y falta de discernimiento. Pueblo de Dios, llénate del Espíritu Santo, equípate con Dios, busca a Dios de corazón, aleluya, dobla rodillas. El Espíritu de Dios, dice la palabra, aleluya, dará testimonio a nuestro espíritu, los que son verdaderamente de Dios. Tú lo sabrás de verdad de corazón. Sabe que vivimos en la era, en la generación de que cualquier cosa se puede inventar. Usted puede ver a un fulano con mangano, con los nombres, la foto, todo esto y lo otro. Si usted no tiene discernimiento, fácilmente es engañado y seducido por el diablo. No se deje engañar por nada ni por nadie. Corrobore todo, confirme todo. Lo que se predique tiene que estar compatible en perfecta armonía con lo que enseña la palabra. 3 grandes problemas del cristiano. Tenemos el problema de la falta de conocimiento. Número 2, la falta de discernimiento. Y número 3, la falta de convicción. ¡Oh! Tenemos una iglesia en su mayoría que no tiene convicción, que no sabe dónde está parada, que no sabe en qué plataforma se para. Óigame, yo tengo 50 años casi predicando el mismo tema, el mismo mensaje. Pablo decía, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, aleluya. Y este judío tampoco se avergüenza, hace falta convicción. ¿Por qué predico sin tapujos y sin eufemismos, al pan, pan y al vino, vino? ¿Y por qué predico sin pelos en la lengua? Y tal vez algunos se molesten conmigo, pero así hay que predicar la palabra. Hay que hablar claramente la palabra. Hay que predicar contra el pecado. Hay que predicar arrepentimiento. Hay que tocar los temas del infierno. Hay que tocar los temas de la santidad. Hay que tocar los temas del arrebatamiento. Y hay que decirle al mundo entero que hay muchos falsos hoy en día. Hay que desenmascararlos. Hay que denunciarlos. Hay que hablar la bendita palabra de Dios en el día de hoy. Vivimos en un tiempo de mucho engaño. En el tiempo final. Cuidémonos, iglesia. 3 grandes problemas del cristiano: la falta de conocimiento, la falta de discernimiento y la falta de convicción. 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban sirviendo en la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Aleluya, 586 o más o menos 580, 90 años antes de Cristo. Y allá Nabucodonosor, que era loco, levantó una gran estatua de su imagen y ordenó que todo el mundo doblara rodillas ante su estatua. Estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres Azarías, Ananías y Misael, nombres de Israel, no quisieron hacerlo. Dijeron, no vamos a doblar nuestras rodillas delante de tu estatua, oh rey. El rey los mandó a traer. Les dijo, ¿no están dispuestos a doblar rodillas delante de mi estatua? Dijeron, no, señor. Y el rey les pregunta, ¿y qué Dios será el que os libre de mi horno y de mi fuego? Y ellos respondieron, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, aún así sepas tú hoy, oh rey, que no doblaremos nuestras rodillas delante de tu estatua. Y el rey los mandó a meter adentro de ese horno. ¿Qué creen ustedes, que estaban locos estos jóvenes? No, estos jóvenes tenían convicción, sabían en dónde estaban parados y en qué habían creído y en quién habían creído, y estaban dispuestos a pagar con su vida la convicción que tenían. Hoy tenemos una iglesia moderna, una iglesia de esta era que no tiene convicción, que se van con la finta, con las modas, se van con lo que está sucediendo en el momento, se van con todas las falsas doctrinas y la herejía y las fiebres de última hora, y que el profeta de África, y que el apóstol de la Florida, y que esto de Sudamérica, y esto y lo que está pasando. Cuando comenzaron los llamados encuentros y el G2 y tantas cosas que ha causado más división que nada en los últimos 25 años. Y la iglesia, por falta de conocimiento, se va con la raza, se va con la raza. Iglesia, por favor, sé responsable, no seas negligente, estudia la palabra, dobla rodilla, pide al Señor discernimiento y fuerte, sé fuerte para que mantengas convicción.
Tú tienes que saber en dónde estás parado y en quién tú has creído. Dios ama y respetará siempre a aquellos atrevidos que tengan convicción. En un día de tanto engaño, en un tiempo de tanta falsedad, la iglesia necesita hoy más convicción que nunca. 3 grandes problemas del cristiano: falta de conocimiento, falta de discernimiento y falta de convicción. Ojalá que no tengas estos problemas, ni siquiera uno de ellos, que podría afectar hasta la salvación de tu alma. Aquí el evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo, desde Ohio, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.